Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, muy buenos días. Estamos aquí, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, con una invitada en este programa de Clarito está. A los tiempos que tenemos un invitado. Sí, tenemos... Bienvenida. Sí. Bienvenida. Bienvenida. Hola, buenos días. Tenemos a la doctora, a la abogada Salomé Dávalos, del estudio jurídico Novoa, Peña y Torres. Así es, mucho Y es una abogada muy joven, pero experta en trámites de las empresas. O sea, eso es lo que llaman los abogados de derecho mercantil, ¿es correcto? Sí, es derecho corporativo, derecho de compañías y todo lo que está relacionado con estas. Muy bien. Y vamos a hablar, vean ustedes, vamos a hablar de derecho que era corporativo. Sí. Estamos progresando, ¿ah? Muy bien. Cada vez Sí. hablamos de temas más finos. Más elaborados. específicos, digamos. Sí. Está bien. Qué bueno que tenga un abogado aquí que nos pueda Sí, sin poner duda. en regla. Pero empezamos como siempre como empezamos todos los programas. Vamos a hablar del dato de la semana. El dato de la Vamos a semana, hablar del dato de la semana. Sí. El dato de la semana, Sebastián, Ceviches. está en ceviches. Sí, muy bien. Está en ceviches, está en arroz con camarón. Está con... Al ojo es más o menos 1,000,000 de ceviches, alguna cosa así, el dato de la semana. No, mucho más. Más, debe ser. ¿Cuántos 1,500,000. Y creo millón que y además medio de depende del ceviches. calibre del camarón, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Pues A unos ver, camarones. el dato de la semana, Sebastián, es 3,235 millones de dólares. 3.235. Millones de dólares. A grandes rasgos, 3.2 puntos porcentuales del PIB, más o menos. Muy bien, buena manera de volver explicable un dato fácil. Exacto. 3,235. Buena manera de complicar un dato que era fácil. Sí. 3,235 millones de dólares fueron las exportaciones de camarón del Ecuador el año pasado, lo cual le ubicó al camarón como la segunda exportación más importante del país, después del petróleo, que nunca ha perdido el Y primer después puesto. del banano. No. Antes le del ganó banano. al banano. El banano O sea, son... si rankeamos las exportaciones, petróleo, ¿Correcto? ceviches, Camarones. Sí. camarones, sí, y después... Y después banano. Banano es Banano. la tercera exportación del país. No es mucha la diferencia. Están cercanas banano y camarón, pero es algo así como 200 millones menos, que es un montón de plata, ¿no? La diferencia entre banano y camarón, estamos hablando de 100, 200 millones de diferencia entre banano y camarón. El uno está en 3.100, el otro en 3.300. Algo así la diferencia. Pero es un montón de camarón. Es un montón de camarón. Y para ser exactos, es un poco más de 500,000 de toneladas. Un montón de... Entonces, si es 500,000 de toneladas, no sé, pues si necesitas... ¿Qué necesitas? Con 1 kilo, No ¿cuánto sé, te saldrá? vamos a hacer el dato inútil. Dale, sigue hablando yo mientras calculo. Más o menos, ¿cuántos camarones de En varón todo ceviche? caso, ¿Que será a unos ver. 100 gramos de camarón? A ver, desde que yo tengo... Básicamente, desde que nacimos tú y yo, Sebastián, ¿Cuántas toneladas un eran? poquito después, 500,000 de Medio toneladas. millón de dólares, ok. El petróleo ha sido la exportación número 1. Eso sí ha sido imbatible. Y hasta hace 2 años, hasta el 2016, el banano era la exportación número 2. Y desde el año 2017, en que con las justas le superó el camarón al banano, el camarón es la segunda exportación. Y el año pasado, ya te digo, fue alrededor de 100, 150 millones de dólares de diferencia. Y exportamos 3,235 millones de dólares de camarón. En el año 2018, récord. Y aquí hay que señalar una cosa, mérito de los camaroneros. El precio del camarón cayó un poco, pero esta gente se ha puesto muy productiva, muy esforzada y aumentaron el volumen producido a pesar de la caída del precio, lo cual demuestra que han invertido bien, o sea, han invertido en producir. Creo, ahí voy a lanzar una hipótesis, quizás esté equivocado. ¿Ya? Pero creo que este dato de los camaroneros exportando camarones y las exportaciones de camarón aumentando, creo que lo mencionamos hace un par de años. Estaban aumentando y Claro, hubo algún y era- mes en que les rebasaron. Y creo que nos estamos alegrando de las desgracias de otros, ¿no es cierto? Porque se habían enfermado ¿Sabes los qué? camarones en Tailandia, después había caído una tormenta en algún lado. Sí. Pero a lo que voy es que quizás el camaronero ecuatoriano y los exportadores de camarón ecuatoriano aprovecharon, digamos, ese espacio para incrementar su productividad y están, digamos, recuperando o están beneficiándose de esa inversión y de ese aprendizaje que tuvieron en ese periodo. ¿Es posible? Sí, parecería ser porque, verás, hasta hace 5 años, en el 2013, el precio del camarón estaba bastante más alto que ahora. Y 2014. Y desde ahí ha ido cayendo el precio del camarón. Entonces, Pero estuvo altísimo, estuvo ya, espectacular. entonces lo interesante de esto es que a pesar de la caída del precio del camarón, que supongo se vende en toneladas o kilos, Sí, o no sí. sé, estamos exportando más camarón en volumen. Entonces, Sí. básicamente es un crecimiento real en la producción de camarón, ¿no? Mira, no quiero adelantarme porque voy a sonar demasiado optimista, pero parecería que los camaroneros aprovecharon Un un espacio, tal vez. ahí. espacio, una bonanza pasajera
para invertir, parece que se Y invirtió transformarle mucho en permanente, quizás. y se volvieron más productivos. Más competitivos, quizás, mejor calidad de camarón, mejores... Sí. mejor- está bien. Las piscinas son ahora cubiertas, tienen más controles de temperaturas, de acidez y demás cosas. Tienen un camarón más sano, quizás más sabroso, no tengo idea. Eso es Mejor un tema ceviche. muy subjetivo, pero el hecho es que ahora estamos con 3.235. ¿Habrá camarones gorditos? Son más gorditos los camarones. No sé. Bueno, permítame hacer una aclaración. Creo que Sebastián está con hambre, pero bueno. O sea, siempre es bueno un ceviche. Y siempre una será cerveza. bueno un ceviche y siempre será bueno un buen camarón. Con cerveza, Así que con cerveza. ese es el dato de la semana. Muy bien. 3.235 millones de dólares de exportaciones de camarón el año pasado. Un poco más de 500.000 de toneladas. Bien por los camaroneros. Bien por los camaroneros y Bien, por el país. Ecuador, Por el además, país, porque ¿no? aparte de eso es una buena fuente de divisas. Sin duda. Y una economía dolarizada necesita dólares. Sí. Hace un tiempo estuve yo en Chile, tú conoces Chile mucho más que yo, y fue una maravilla porque un restaurante elegante, la entrada más elegante Era ceviche camarón ecuatoriano. No, era camarones ecuatorianos, y la segunda entrada más elegante era palmito del Ecuador. ¿Ah? Muy bien. ¿Sí? Así Hacemos que, entradas. felicitaciones. Bueno, mientras nos compren, Está estamos bien, bien. está bien, está bien. Pero bueno, ahora vamos a irnos a una corta pausa y volvemos con la abogada Salomé Dávalos del estudio Novoa Peña y Torres para que nos cuente de derecho corporativo y de una materia truculenta. Sí. Tramitología. Es interesante. Ya volvemos. En un momento volvemos, pero no se olvide. Banco. Grupo Promérica. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Y estamos de vuelta. Su programa Clarito está. Vicente Albornoz, Sebastián Olea. Les damos la bienvenida a este segundo segmento. Hoy día tenemos una invitada. Salomé nos acompaña. Salomé Dávalos, la abogada Salomé Dávalos nos acompaña. Y la pregunta del millón es, Salomé, ¿crees tú que en el país las empresas tienen que hacer muchos trámites? Sí, definitivamente. Qué maravilla. Bien, por favor, disculpa que te interrumpamos. Es de las pocas veces que en este programa no contestamos con depende. No, O con que es que- esto es un sí, muy bien. Eso es tan evidente. No Es hay evidente. espacio de la duda. Tengo 10 años haciendo trámites, como podría hacerse. Empecé como una paralegal, como una asistente o ayudante en un estudio jurídico. Y son 10 años que veo que los trámites, en vez de mejorar, han empeorado. O sea, empeoran en el sentido que son más. Son más trámites. Crecen, se reproducen. Se reproducen, Qué miedo, nos invaden. toman más tiempo, no hay acceso al funcionario público y los pocos funcionarios públicos de carrera que tenían conocimiento realmente ya no están en las instituciones, hay mucha rotación de personal y eso hace que los trámites cada vez se demoren más, tarden más, además de toda la serie de requisitos absurdos que nos imponen en el día a día. Me gustó, ¿no? ya me emociona el tema. Le vamos a dar, Vamos a ver. vamos a pegarle a la Además, estructura creo del Estado. creo que tenemos el gusto de con Salomé arrancar una serie de programas, queremos hacer así en los próximos meses, uno que otro programa sobre trámites. Trámites. Sobre esos martirios a los que son sujetas las pobres empresas en este país. Porque son trámites necesarios para ser formales. Así es. Nosotros como abogados, por ejemplo, no estamos en contra de que las compañías estén regularizadas porque se necesita de un ente de control, se necesita una suerte de seguimiento a todo lo que ellas deben hacer y deben cumplir, porque es beneficioso tanto para las compañías como para el país, obviamente. Pero sí estamos en contra en que en vez de que cada vez que las compañías traten de constituirse aquí o de abrir una sucursal de una sociedad extranjera en el Ecuador, sea un trámite expedito, rápido, que sea lógico, cada vez se demore más. Cada vez nos pongan requisitos absurdos, cada vez, por ejemplo, para constituir una compañía, un abogado se demora 2 horas en generar un estatuto social con los requisitos mínimos que debe tener un estatuto y para finalmente que tenga vida jurídica esa compañía, es decir, a partir de su registro, de su inscripción en el registro mercantil, realmente te toma 2 o 3 semanas. Entonces, Algo que podría tomar 1 hora, 2 horas, 3 horas. 2 días, Ya. pero no 3 Ya, Bueno, demos de vamos. oportunidad al abogado de la institución pública que revise el estatuto y diga, ya, bien. O vaya y cambie esto, pero no 3 semanas. Pero a ver, vamos viendo un poco. Supongamos que tenemos una compañía ya constituida. Ya superó este periodo, ya lograron Esa después primera etapa. de un montón de sudor y lágrimas de los dueños y de los abogados que tienes una compañía constituida. A ver, ¿a quién nomás tiene esta compañía? ¿A qué instituciones nomás? ¿Qué lista de instituciones es a las que hay que entregarles algún tipo de informes? Porque, a ver, una cosa es pagar impuestos con el SRI y eso es otra historia. Pero vamos a lo que no es así. Que también es un trámite, ¿no? Sí, pero centrémonos en aquello que
Si bien puede ser que algo tengas que pagar, pero no, lo central no es el pago, sino el informe, el mandar el dato, el documento, la grabación, el escaneado, yo qué sé qué. Vamos viendo, hagamos una lista de instituciones a las cuales tienes que enviar papeles. Ya. A ver, partiendo de que algunas compañías, digamos que ya están constituidas, que ya están funcionando, cualquier acto jurídico posterior que éstas deseen hacer, un aumento de capital, una disminución, una cesión de participaciones, un cambio en el nombre, todo necesitan de la aprobación en parte de la Superintendencia de Compañías. Superintendencia de Compañías, institución número 1. Si bien es cierto, se reformó la legislación en el sentido de que ahora algunas compañías no necesitan de la aprobación previa, hay un control ex post. Y eso no te limita a que tengas que inscribir en el registro mercantil y esta inscripción igual toma el mismo tiempo que te toma una constitución de una compañía, Ya. unas 2 semanas básicamente, y una vez que estés ahí, tienes que igual... O sea, si yo me continuar con llamo tus compañía obligaciones. Pepito, compañía anónima, y quiero cambiarme a Juanito, compañía anónima, me cuesta 3 semanas. Básicamente. Bueno, ok. Pero ahí tengo yo una pregunta. Asumo, y aquí a lo mejor estoy equivocado, asumo que no es, o a lo mejor hay una demanda gigantesca de estos trámites y los pobres funcionarios públicos están desbordados por el trabajo. No, eso no debe ser. ¿O sí? A ver, hay registros mercantiles que tienen más demanda, como obviamente es el de Quito y de Guayaquil, pero antes, cuando era un registro privado, porque no lo manejaba, no era la institución pública como tal, se demoraban máximo 5 días hábiles, 4 días hábiles. Que son 2 semanas, digamos. A ver, pero No, entonces estamos ya antes. en la segunda institución que hay que mandar trámites, registro mercantil. A ver, no, todo trámite tiene que pasar por el registro mercantil en el tema Pero de ahora el registro institución mercantil es pública. público. Ajá. Correcto. era privado. Ya. Pero aparte tienes el ente de control de las compañías, que es la super de Ya. compañías. Ok, entonces tenemos registro mercantil, súper de compañías. ¿Qué otras instituciones tenemos que piden, en las Bueno, cuales hay que hacer trámites? Ante como la compañía? propia Superintendencia de Compañías hay obligaciones anuales. Estas obligaciones anuales están dirigidas a que una compañía debe presentar sus informes y sus estados financieros hasta el mes de abril. Pero un ratito. ¿Para qué le das el estado financiero a la súper de compañías si ya tiene el SRI? A ver, ahí hay una pregunta del millón. Supuestamente esa información ya está conectada y el SRI tiene la misma información para pasarle a la superintendencia, pero en realidad no. Si es que tú no cargas la información a la superintendencia, no tiene acceso a la información del SRI. ¿Y por qué pagas esto? ¿Por qué declaras esta información ante la superintendencia? Porque te cobran una contribución anual en base a los activos que tú registres. Entonces tú registras, tienes activos por $100,000 y en base a eso tienes que pagarle a la superintendencia. Así es. Pero no pueden hacer un solo trámite que le informes al No, SRI. pues porque solamente cobrarían una vez. Pues, ¿cómo financia la superintendencia? Ya, ok. Es un Ok. absurdo que, por ejemplo, si tú haces una declaración ante el SRI y luego haces una sustitutiva, si tú no presentas esa sustitutiva ante la Superintendencia de Compañías, ellos no se llegan a enterar que tú presentaste esa sustitutiva. Ok, bueno, a ver, entonces súper de compañías le tienes que entregar información financiera. Financiera anual, Que ya le entregaste el SRI. sí. O sea, son 2 trámites que probablemente llevan exactamente el mismo tiempo. Yo sé que produjiste la información una vez y la puedes distribuir múltiples veces, pero conectarte a la plataforma, no sé cómo se hace, si hace en físico, electrónico, Ahora se lo que hace sea. electrónico. Pero ¿Y qué igual más lleva te tiempo. entrega? Igual es un Ya. proceso que lleva tiempo, ¿no? Sí. A la súper de compañías, entonces, una vez al año le entregas tus balances. Los balances, la junta anual que debe aprobar estos balances, Perdón que te interrumpa, pero tenemos... El tiempo es limitado, pero los trámites son infinitos. Infinito. Sea esa la frase del día de hoy. Muy bien. Vamos Sí. a sacar camisetas con esa Y por lo frase. tanto tenemos que hacer una pausa para volver luego de un momento. Ya volvemos. de acuerdo. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Y volvemos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, en Clarito está. Tenemos una invitada, la abogada Salomé Dávalos, que nos está contando de aquella ciencia oculta, ciencia oscura, la tramitología. Suena impresionante, ¿no? Es casi como estas ganas de transformar el plomo en oro, ¿no? Sí, Lo sí, que sí. hacían los alquimistas. Pero estas es al cosas revés, estos transforman el oro en así. El plomo. plomo, los exactamente. barocos. En el sentido Son como el rey Midas al revés. al revés. Todo lo que tocan lo hacen plomo y se hunde. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Qué educado que eres, Sebastián? Estoy Yo iba a bien, usar, estoy bien, no. iba a usar otra palabra, no iba a usar plomo. Sí, yo sé. Pero obviamente por la hora y la gente que nos escucha hay que usar A plomo. ver, Salomé, entonces, a la súper de compañías. Centrémonos en la súper de compañías y lo que hay que hacer con la súper de compañías. Tú decías que hay trámites anuales. Ajá. El uno era darle la información que ya le diste al SRI. ¿Qué más? Esta información anual tiene que ser aprobada por una junta ordinaria de accionistas o socios, en la que además tienes que aprobar un informe del administrador, un informe del comisario, si es que es compañía anónima o si tus estatutos lo contemplan. Comisario.
Un Este, comisario. un sheriff, así, ¿Qué es el viejo comisario? ¿qué hace? Es el un comisario? auditor interno que no puede ser tampoco vinculado con la compañía y que hace una especie de pero hay que supervisión a pagarle. los estados financieros. Sí, Entonces, tienes un trámite. ¿Y de qué sirve el informe del comisario? realmente en la práctica de nada. Muy bien. En Ok. la práctica ¿Y las cuánto cuesta compañías- más o menos o también es relativo a los activos que tiene la empresa? No, eso como tú contratas a un particular, te cobrarán... O sea, hay una lista de comisarios y puedes coger, quiero este comisario, así, una No, cosa así. realmente O te tratas de sortean. que algún contador que no sea Te tu refiera. contador te refiera. Porque Más o menos no puede cuánto ser cobra un comisario así promedio, unos más o 200, 500 dólares por informe. Y eso es una vez al año. Una vez al O año. sea, hay Pero un es costo adicional. Espérate, pero no acabo de entender. ¿Y de qué sirve el informe? Nada, ya dijo. Es una opinión externa sin ser un auditor externo, porque las firmas auditoras externas sí son obligatorias para todas aquellas compañías que superan sus activos en los 500 mil dólares o que son consideradas compañías O de sea, interés público. O sea, no sirve de mucho. ¿O sirve de El de nada? comisario no. Ya. Pero, Ok. y esto cobra, el Espérate. comisario es un tipo feliz, supongo, porque tiene un montón de trabajo al que... Pero los informes de los comisarios de la compañía A, la B, la C, la D deben ser parecidísimos. Realmente son formatos. O sea- De hecho, en la práctica los abogados elaboramos ese informe y les pasamos a ellos para que simplemente lo firmen. Terrible, pero es un gasto de tiempo. Es un peaje adicional. Sí, Sí. sí, sí. sí. Muy bien, o sea, a Pero ver, espérate. esto, vamos a ponerlo en jerga económica, esto es simplemente incrementar los costos de transacción para las empresas. Sí, pero Así es. espérate, es que es impresionante, o sea, cada vez que hablamos sale algún trámite adicional ahí por ahí, otro trámite adicional. Entonces, a ver, tienes la junta y la junta tiene los informes y ahí está el informe del comisario. Ajá. Ya. Tienes Y- el informe de auditor externo, como les comentaba, si superan tus activos los 500 mil dólares, que ese sí es un tema interesante porque es un control real en, Ok, en su entonces, mayoría de casos. Primer, ¿no? primer trámite que vemos que es un control real, adicional y útil. Sí, a la parte financiera de las compañías. Ok, Porque hacen entonces el informe del auditor externo, si tienes más de $500,000 de activos, pues debe ser una buena parte de compañías. Sí, la verdad que sí. Ya, ok. O compañías consideradas de interés público. ¿Qué es una compañía de interés público? Bueno, salió un nuevo listado, entre las cuales están las compañías inmobiliarias, las bolsas de valores, las que se Todas tienen dedican- igual más de $500,000 de activos. Sí, Deben en ser realidad poquísimos. sí. Ok. Y después, ¿qué haces con el informe del... Puedo preguntar de la- una cosa, del- disculpa, ¿y quién define que es de interés público? Hay una disposición en la ley de compañías que es la propia superintendencia de compañías. O sea, ellos la que mismos va a hacen definir. la lista de lo que consideran interés público. Sí, Muy bien. O sea, básicamente, a ver qué otro cliente me puedo buscar para que me contribuya con estas cosas. Pero igual, toda compañía de interés público me suena que tiene más de $500,000 de activo. O sea, una no compañía... todas. Tenemos compañías, por ejemplo, inmobiliarias que se constituyeron hace 30 años, que lo único que tienen es un edificio. inmueble, ajá, y ahora por obligación legal Ya. tienen que contratar Ah, a un ok. auditor externo. Es simplemente buscarte clientes nuevos que sigan pagando Ya, estos ok. del comisario, estas cosas. Pero a ver, entonces, y después, ¿qué haces con todos los documentos de tu Junta General de Accionistas Ya. ordinaria? La presentas o la envías vía tu página web, vía la página web de la superintendencia con tu clave de la compañía y ¿Y presentas por a qué ellos. tengo yo que contarle a la Superintendencia de Compañías que trato en mi Junta General de Accionistas? Porque esta junta ordinaria conoce estos puntos básicos. Entonces, ¿Pero por qué tengo que contarle a la Esa Superintendencia? es una buena pregunta. ¿No es un dato, no es un dato mío y de mis socios, de mi empresa? sí, pero como es un órgano de control, entonces Pero, ellos sí ¿y tienen qué que tener controlan? acceso a esta información. ¿Y qué controlan? Lo que yo no estoy de acuerdo, ¿qué controlan? Es la vida diaria de la compañía, la vida jurídica. Ya, Entonces, pero el punto es, si en la Junta General de Accionistas pasó X, Y o Z, ellos te castigan por lo que pasó en la Junta General de Accionistas o por lo... no te castigan, pero pueden sugerirte, por ejemplo, si una compañía no destina el porcentaje de utilidades reales a sus trabajadores Pero eso no o no puede- destina la reserva Pero legal. eso no se puede revisar en base a los datos del SRI del año siguiente. No, no siempre, porque tú no sabes el destino que vas a dar para el próximo año si no Ya. lo resuelves en la Pero junta. no sería cuestión solo de mandarle a la superintendencia la lista de los 3 o 4 temas que ellos controlan, pero decir, el resto, si se pelearon el accionista X y Y, o si algún accionista propuso una estrategia de ventas distinta, o si un accionista propuso una estrategia de endeudamiento distinta, ¿por qué le tengo que contar a la super de compañías? Ahora, más allá que también se lo cuente, esa información ahora es pública. Uno ingresa a la página web de la superintendencia, pone el nombre de la compañía, ingresa la información del año anterior y ve... O sea, yo puedo ver lo que pasó en la Junta General de Accionistas de mi competencia. Sí. Súper bien. definitivamente. Pero no me suena muy... No, a mí tampoco no me sensato suena desde el punto muy de vista lógico. Bueno, y eso no acaba ahí, ¿no? O sea, hay compañías que Vamos, dale. tenemos... Adelante, Las adelante. compañías que tienen como accionistas extranjeros a entidades extranjeras Ya. tienen que presentar información anual
de estos accionistas hasta llegar al beneficiario efectivo A ver, final. un ratito, stop. A ver. A ver, pongámosle esto en Esto términos está llanos a las demasiado- personas. Esto está demasiado complicado. Creo que tenemos que hacer una corta pausa para volver Para volver a después este de tema. esto, porque está como Beneficiario final, eso me gustó. complicadísimo. Va muy bien. Efectivo Pero no se olvide. Efectivo final. Muy Sí, bien. pero volvemos en un instante, pero no se olvide. ¿Probanco? Grupo Promérica. Bueno, volvemos a Sebastián Oleas, Vicente Albornoz y Salomé Dávalos hablando de, ¿cómo era la palabra elegante de esto? Derecho corporativo. Así ¿O Ya. cómo el gobierno se encarga de hacer difícil la inversión en este A ver, país? Salomé, entonces, Y el Estado. la Superintendencia de Compañías pide que todas las compañías le entreguen un montón de información todos los años. Están las finanzas, está el informe del comisario, del auditor, pero también tiene que estar todo el acta de la Junta General de Accionistas. Sí. Ya. Y también tenemos lo que les comentaba, es que en aquellas compañías que tienen accionistas extranjeros a entidades, o sea, Ya. otras sociedades, tienen la obligación de reportar de manera anual, igual hasta el mes de enero, todo el listado completo de sus accionistas hasta llegar a su beneficiario efectivo final. Entonces ahí Que venimos es una persona de carne y hueso. que debe ser una persona de carne y hueso o la certificación de que cotizas en bolsa y que por lo tanto desconoces quién va a ser tu beneficiario A efectivo ver, ahí final. tengo yo una pregunta y va a sonar en idiotez, ignorancia absoluta. Supongamos que algún fondo de inversión extranjero quiere Que no cotice en bolsa. que no, o sea, que no cotiza en bolsa, pero Solo tiene, es un fondo. es un fondo y tiene un montón de aportantes. ¿Estos tienen que revelar quiénes son todos los que están aportando al fondo? Sí. No, A no ver, puede ser. y esa es una pregunta que creo que actualmente ni siquiera, ¿Se han hecho? no, se han hecho sí, pero no tiene respuesta la superintendencia. O sea, en la práctica para nosotros es imposible develar esa información. Pues que es información privada, para eso le pongo en un fondo. Además de que es información privada, es imposible. O sea, tú no puedes saber cuántas personas más tendrán participación? ahí, Claro. así sea mínima. Entonces, esta información, además de que presentas del SRI, Ujú. y que tal vez el SRI es por un medio de conocer cuál es la residencia fiscal y por ahí va ese medio. Yo no entiendo por qué la superintendencia también tiene Pero a que ver, conocer hay esa cientos información. de miles de compañías en el mundo que no cotizan en bolsa y que son grandes, enormes en algunos casos. Y si vienen acá, tienen que revelar quiénes son sus dueños. Y si es que el dueño es una empresa, me invento, una empresa alemana, donde hay muchas empresas grandes que no cotizan en bolsa, viene acá y decide invertir en el Ecuador. Y le aplaudimos porque queremos que venga la inversión. Se va a arriesgar en extranjera. Ecuador. Muy Va bien. a meter su plata y arriesgarse en el Ecuador. Y tiene que revelar todos sus accionistas. Entonces revela el señor Schmidt, el señor Müller y un montón de otros señores más. Y hay una empresa que es dueña de, también tiene acciones en esa empresa. Y tienen que revelar los accionistas de la empresa, Así es. que es los accionistas de la empresa que es accionista. Qué Sí, pereza. Y así consecutivamente. O sea, es una realmente- lista interminable. Realmente, o sea, ¿Qué- ¿Quieres y eso, des- perdón, ¿y eso desincentivar la piden inversión otros en Ecuador? países en el mundo? A ver, hay una nueva política global de tratar de identificar quiénes son en verdad los beneficiarios de las compañías, pero más allá de ser una política global, es una política fiscal. Entonces, mi entendimiento no cabe por qué la superintendencia debe requerirte esto. O sea, Pues o sea, digamos- entiendes que, que la autoridad, digamos, tributaria esté interesada. exacto, por temas fiscales. Por un tema de doble tributación, por evasión de impuestos, Evasión. paraísos fiscales, Así todas es. estas Pero cosas. no sé, Pero la la super de compañías del Perú o el equivalente, o la de Colombia o la de ¿Pide Chile, estas cosas? ¿te piden estos niveles de detalle? Para empezar, no hay superintendencias en muchos lugares, ¿no? Ahora simplemente existe el registro público, el registro mercantil, inscribes tus actos societarios y se acabó. ¿Existe un mundo sin superintendencia de compañías? Existe un mundo sin superintendencia de compañías. Ojalá la Y no es que superintendencia critique esté a la escuchando, ¿no? superintendencia, Es que ¿no? quizás sí hay que criticarle. Porque hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es el rol que cumple? ¿Aporta o no al Ecuador? Además que antes la superintendencia, más allá de ser un ente de control como es ahora, era un ente en el que te favorecía o te impartía criterios. Al menos ahora se regresó, existen unos conocimientos. No importa. No. ¿Qué son? ¿Conocimientos públicos, legislación, conocimientos jurídicos? ¿Qué son? Ellos emitían una especie de gacetas en las que o sea, se como que podía ellos compartir. difundían la Una especie de información jurisprudencia. relevante para las compañías. Sí. Una jurisprudencia o algo así. Una especie de jurisprudencia Ya. que al menos era de conocimiento general para todos y te podía ayudar cuando tenías cierta duda, porque la ley no contiene todos Por los supuesto. ejemplos. O sea, en cierta A forma ver. la superintendencia ayudaba a interpretar, digamos, la norma. Así es. Pero a ver, entonces tengo que entregar todo esto, toda esta información tengo que entregar todos los años Sí. y encima tengo que, ¿qué hago? Tengo que grabar la Junta General de Accionistas. Es una Sí, bueno, grabación esa es de otra audio. obligación que se... ¿En audio? Sí, que se incluyó para... Bueno,
Se incluyó en un inicio para todas las juntas, no había diferencia si eran universales o no. Universal es decir que esté completo Sí, sí. el 100% del capital. Ahora se eliminó a que aquellas juntas que no son universales tengan que grabarse, y el objetivo o el fin era, en verdad, constatar que esa junta se estaba ¿Y dando. qué haces con el audio? Lo archivas en tu libro de expedientes de juntas. O sea, y yo podría pensar que hay un funcionario en la superintendencia que escucha estas grabaciones. Sí, de hecho, en las inspecciones No, que nos no, hacen. no, a ver. Sí. O sea, Van le estamos funcionando súper de pagando a- compañías para Claro. oír las grabaciones. Sí. Para en que vean realidad, que como el nivel de desconfianza está alto Así es. y un problema institucional que tenemos en este país que la gente no confía, partes de que voy a está- ir a corroborar lo que está escrito con lo que se dijo. Y Oye. obviamente si tengo el audio es porque efectivamente ocurrió. Y que haya más de una voz, ¿no? O sea, estás Pero podrías diciendo que es del contratar, ya, accionista me A y imagino, está el me accionista imagino, B. me imagino ya. Como estás un poco aburrido de estos trámites, contratas a un grupo de actores a los que les das un guión y les haces leer la junta de accionistas. Y después chequean, ¿la voz esta es realmente del presidente? No Tiene- me ha pasado tanto así, pero al menos sí constatan que haya más de una voz en la grabación. Bien, señor No funcionario puede que hace esto. ser. Claro, te piden, a ver, présteme el CD, ábrame la compu, escuchemos la grabación. Ok, la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de diciembre del año Y hace un 2017. fast forward, sí, a ver, avancemos. Claro, a ver, sí, No puede ser. sí, sí. Ay, ay. Es que es terrible. Y Sebastián, creo que la frase del día de hoy es: el tiempo es limitado, los trámites son infinitos. Infinitos. Porque el tiempo se nos acabó. Se nos acabó. Y No nos puede queda ser. tema, pero para seguirle Pero nos dando a queda- esto. Nos queda para 5 Podemos programas seguir. más. Muy bien. Pero vamos a volver a invitar a Salomé, yo creo. Está súper Sí, entretenido yo esto. creo que sí, porque Con mucho gusto. tienes un conocimiento que nos deja un poco descuadrados de la barbaridad de las A mí me barbaridades. deja bastante deprimido, la verdad. Dada la carencia de inversión que hay en este país, lo único que hace No, es, y es dificultar e incrementar los costos transaccionales para que eso sea aún peor. Y estás creando un incentivo del tamaño de las pirámides de Egipto para que seas informal. O que de plano no vengas. Ah, no, bueno, claro, Exacto. más, O sea, más peor. ¿quién va a ser informal? ¿Las empresas grandes van a ser informales? No, No. no les No, interesan. no. Son los chicos los que van a ser informales. Y los grandes no van a venir. Y los grandes no van a venir. Y al mismo tiempo estás generando un montón de burocracia inútil. Sí. Y justificando el trabajo, con todo respeto, justificando el trabajo de una persona que escucha las grabaciones para saber si es que estas coinciden con lo que escribe el papel y si es que hay otra voz en la grabación. Y después dicen que no hay cómo recortar gasto corriente. Muy bien, Muy bien. muy bien. No, ningún muy bien, bastante mal. Para ser sincero, no está muy bien esto. No nos vamos muy contentos, no me ha la verdad. gustado el tema. No, a mí sí me gustó el tema, Sí, pero es pero- poco triste, digamos. Sí, sí. Es nuestro día a día. Está bien. Pero eso Muy los bien. abogados que hacen esto están contentos porque tienen trabajo. Sí, en realidad, o sea, Nos sí. sacan canas día a día. Un buen abogado que entienda estos temas debe tener un montón de demanda de, oiga, doctor. De aquel valiente que quiera hacer esto, ¿no es Oiga, cierto? doctor, ayúdeme Ayúdeme a a ser consti- formal en este país de locos. Exacto. Y con esa frase nos despedimos de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Salomé. Muchas gracias. que Muy estén bien. interesante tu aporte. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Chao. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores.